Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a colocar este tiempo delante del Señor para que el Señor sea glorificándose, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Señor, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y gracias, Rey Santo, por tu misericordia, Señor. Por tu verdad, Señor, bendito Dios, Señor. Porque estás despertando a tu iglesia, Señor, de ese sueño en que se encontraba, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque muchos son los que han tenido ahora el entendimiento, Señor. Y gracias, Rey Santo, por aquellos, Señor, bendito Rey, Señor, que has llamado, Señor, para que sigan despertando a la iglesia, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia. Así lo has declarado, Señor. Así lo has hecho saber, Señor, nos lo has hecho saber a nosotros, Señor, que tu misericordia es grande, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Y que aún, Señor, bendito Rey, Señor, tienes tiempo, Señor. El tiempo, Señor, bendito Rey, se está acabando, Señor, pero aún tienes tiempo para nosotros, Rey. Señor, bendito Rey. Que nosotros podamos entender lo que tú quieres hacer, Señor. En estos tiempos, Rey Santo, Señor. Despierta tu iglesia, Señor, bendito Rey, Señor. Y que tu iglesia, Señor, bendito Rey, conozca estos tiempos, Rey Santo, Señor. Que tu iglesia, Señor, conozca, Señor, bendito Rey, Señor, para lo que fue llamado Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Que tu iglesia, Señor, camine, Rey Santo, Señor, en la dirección del Santo Espíritu de Dios, Señor. Padre Santo, Señor, sigue obrando, Señor, en las personas, Señor, en tus hijos, Señor. Despiértalos, Señor, y que tomen, Señor, el lugar que les corresponde, Señor, bendito Rey, Señor, y la obra que tú los has delegado para que hagan, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Trae el entendimiento, Señor. Trae la comprensión, Señor. Trae, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, la guianza, la enseñanza, Señor, para que tu iglesia, para que tu pueblo, Señor, comprado con precio de sangre, Señor, empiece, Señor, bendito Dios, a hacer su obra, Señor, para después ser recompensado, Señor. Y que allá en aquel día, Señor, tú nos digas: buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor, gobierna sobre tantas ciudades. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor, colocamos este tiempo, Señor, que la palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tú edifiques, Señor Yahvé, porque como dice las Escrituras, si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Y que, Rey Santo, Señor, tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías. Bueno, mis hermanos y amigos, el Señor los continúe bendiciendo. Anteriormente habíamos estado viendo acerca de los principios eternos de Dios. Y debemos de tener en cuenta que estos principios eternos de Dios es para la iglesia. Y si es para la iglesia, aún hay muchos de los principios que también son para el hombre como tal, sea que haya sido comprado con precio de sangre, o sea que todavía no haya recibido al Señor Jesús en sus corazones para empezar el camino del crecimiento en Cristo Jesús. Y estos principios, mis hermanos,
tienen que ver mucho con nosotros, con el pueblo de Dios, con el reino de Dios, con el reino eterno de Dios, hermanos. Y hablábamos de que habían principios que a nosotros nos eran en forma de un mandato, ¿sí? Eran principios que eran como en forma de advertencia. Eran principios que eran en forma de promesa. Eran principios que eran en forma de proverbios, de verdades. Y nosotros fuimos desarrollando todo este tema acerca de los principios eternos de Dios. Y todo esto, como les digo, tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios, mis hermanos. Y déjeme decirle que en estos principios está el principio de la paternidad. Y hablábamos que si realmente nosotros somos hijos de Dios, pues Él es nuestro Padre. Y si nosotros caminamos con Él como hijos de Dios, entonces Él se manifiesta como Padre. También veíamos el principio de autoridad, ¿sí? El principio de dependencia, el principio de la negación, el principio de la entrega, el principio del dar. Y así vamos hablando acerca de todos estos principios, el principio de la fe y el principio del servicio. ¿El servicio en dónde? Y entonces nosotros tenemos que ver que este servicio que nosotros hacemos es el servicio al Señor, pero igualmente es el servicio en el cuerpo de Cristo, y que de acuerdo a esos servicios también a nosotros nos van a dar un premio de acuerdo a ese desarrollo, ese servicio, y lo podemos ver en el apóstol Pablo. Y entonces, cuando el Señor nos habla de el reino, dice que el Padre le entregó todo al Hijo, ¿sí? Y entonces ahí podemos entender que cuando el Señor dice que el Padre le entregó todo y que Él hace la voluntad del Padre, y aún cuando Él resucita y se le aparece a sus discípulos, les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él manifiesta que aún cuando vivía, Él manifestaba que sobre el reino de los cielos. Y déjeme decirle, mi hermano, que el reino, cuando nosotros hablamos del reino, miramos ahí en Lucas capítulo 17, versículo 20, dice que preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y entonces aquí está diciendo que Él mismo trae el reino, y Él mismo tiene que ver con el reino. Y para que nosotros lo podamos entender un poquito esto acerca del reino, tenemos que irnos al principio, a Génesis. Y nosotros podemos ver que en Ezequiel el Señor habla y dice en Ezequiel 28:13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, y da todos los nombres de las piedras preciosas y de oro. Dice: y los primores de tus tamborines y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Queriendo decirle, hermanos, es que este Edén estaba arriba en los cielos y estaba junto al monte santo de Dios, porque dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa de vestidura, y le están diciendo a aquel querubín grande y protector que el Señor había hecho. Entonces,
cuando el Señor crea al hombre, entonces baja el Edén, ¿sí? Porque, como les digo, el Edén estaba arriba, y entonces baja el Edén, que es un lugar espiritual, y allí el Señor crea al hombre y a la mujer y los coloca en ese lugar espiritual, en ese Edén, ¿sí? Y entonces el Señor quiere que allí el hombre empiece a reproducirse dentro del Edén, dentro de ese lugar espiritual que bajó del cielo, ¿sí? Entonces, el hombre falla por la misma caída de Satanás, y Satanás engaña al hombre y a la mujer. Entonces la mujer, ellos caen, y entonces el Señor los saca del Edén y coloca ángeles, querubines, los coloca ahí con la espada revolviendo en fuego y guardando la entrada al camino del árbol de la vida. Queriendo decir, mis hermanos, que ese lugar espiritual de Dios quedó cerrado, quedó sellado. Y como lo habíamos hablado anteriormente, entonces no había camino para ir, para entrar, para ir al trono de Dios, para ir a la gloria de Dios. No había camino. Sin embargo, nosotros podemos ver a Enoc, que Enoc caminó con Dios y desapareció. Y entonces podemos ver que la maldad se fue incrementando. Vemos un Elías también que fue levantado, fue arrebatado, ¿sí? Pero camino donde todos pudieran ir, el camino era la adoración, el camino era en los altares que se presentaban al Señor, y el Señor se manifestaba. Entonces, mis hermanos, cuando viene nuestro Rey, cuando viene nuestro Mesías, cuando viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, entonces Él trae, ya no el Edén, trae el reino. Entonces cuando Él viene con el reino. Y entonces cuando Él empieza su ministerio, empieza la manifestación del reino y de Él como precursor. Óigalo bien, allá crearon al hombre y del hombre sacaron a la mujer. De una costilla del varón sacaron a la mujer. También había un solo varón en ese Edén y era para que se reprodujeran. Ahora el Señor Jesús viene, el varón, y de este varón sacan a la novia, sacan a la iglesia, la que se va a casar con Él. Y entonces nosotros podemos ver, hermanos, no me he salido del tema, ¿no? Estamos hablando del reino, pero quiero decirles cómo es que el Señor dice que el reino de Dios no vendrá no vendrá con advertencia, sino que ni dirá helo aquí ni helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, él como el precursor del reino, como cabeza del reino, así como fue Adán en el Edén, el Señor Jesús como precursor del reino, y de él saldría la mujer para así hacer la reproducción en el reino. Lo que no pudo hacer Adán, entonces ahora lo hace el Señor Jesús, el postrer Adán. Y podemos mirar, mis hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 28, como dice Juan el Bautista. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo
que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto es una afirmación muy tremenda, mis hermanos, porque esto toca todas las connotaciones de nuestra vida espiritual. Y así como el Mesías Rey trajo el reino a la tierra nuevamente, descendió el reino con él, entonces él empieza a hacer la obra para tener su esposa. Y cuando llama a sus discípulos, entonces Juan el Bautista, este profeta, declara: el que tiene la esposa es el esposo. Y Juan, como amigo del esposo que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, que los discípulos de él, los creyentes en el Mesías, vendrían siendo la esposa. O sea que el Señor trajo el reino, empezó a producir la esposa, a sacarla de su costilla. Por eso es que es la parte cuando él es crucificado, que le hieren el costado, de ahí sale agua y sangre, que son dos de los testigos, porque son tres testigos en la tierra: el Espíritu Santo, el agua, que es la palabra, y la sangre de Cristo. Esos son los tres testigos en la tierra. Y entonces, mis hermanos, aquí esta es la parte importante, porque la iglesia, ¿sí?, es empoderada, nace en el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando el Señor muere y resucita, que dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y él resucitado sopla sobre los discípulos para que entiendan la palabra, ahí son sellados con el Espíritu Santo, y por eso dice: id y haced discípulos. O sea, estaban siendo empoderados, estaban siendo equipados para hacer esa obra poderosa. Entonces, mis hermanos, debemos entender que cuando el Señor viene y se manifiesta, Él está manifestando el reino. Él está instaurando el reino aquí en la tierra. Todo nacido de Dios, todo ser humano que ha sido comprado con precio de sangre, es iglesia de Jesucristo. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su ser, todo nacido de nuevo, todo aquel que el Espíritu le da testimonio que es hijo de Dios, está en el reino. Y entonces, gran compromiso, porque por eso estuve hablando sobre los principios eternos de Dios, los principios que son para el mundo y son para la iglesia. Y entonces nosotros como iglesia debemos de prestar atención a estos principios, porque aún ahí en Gálatas dice, capítulo 6, versículo 7, nos dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Aquí está el principio de Dios eterno, tanto para los hombres que no conocen del Señor como para la iglesia. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Y para la iglesia, en el versículo 8, entonces dice el Señor: porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús es el precursor del reino, y nosotros podemos ver cuando los fariseos, el Señor había sacado un demonio de un muchacho, y entonces ellos le dicen que él echaba fuera
demonios por orden de Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido, óigalo bien, porque están hablando de reinos. Ahí en Mateo capítulo 12, versículo 25 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces él estaba hablando acerca del reino de las tinieblas y del reino de la luz. Y dice en el versículo 26: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el Señor es el precursor, el que trae el reino. Y entonces se enfrentarían dos reinos, habrían dos reinos entonces, como lo que el Señor habla del trigo y de la cizaña, como lo que el Señor ha estado hablándonos a nosotros de los remanentes. Entonces, aquí nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que está el reino del Señor, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y nosotros fuimos rescatados de ese reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, nos dice Colosenses. Entonces, cuando el Señor está diciendo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, cuando creímos en Jesucristo, cuando lo recibimos, cuando nuestro Padre nos selló con el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús hizo la obra de redención nuestra, la obra de justificación, la obra, hermanos, en nuestras vidas, entonces allí nosotros entramos al reino. Ahí estamos en el reino. Y entonces, la parte importante, mi hermano, que yo debo de tener en cuenta, entonces, ¿qué es un reino? ¿Sí? ¿Qué es el reino? El reino es un gobierno. Óigalo bien, usted entró lo sacaron del reino de las tinieblas y lo colocaron en el reino de Dios. O sea, usted estaba bajo el maligno y usted hacía la obra del maligno igual que yo. Ahora el Señor nos trasladó al reino de Dios. Y como hablábamos, el reino de Dios tiene principios eternos. El reino de Dios tiene mandamientos, tiene ordenanzas, ¿sí? El reino de Dios tiene un idioma. El reino de Dios tiene una bandera. El reino de Dios, ¿sí?, tiene una constitución. Así como lo que es físico primero fue espiritual. Dígame, mi hermano, ¿por qué sacaron a Satanás de allá de los cielos? ¿Por qué sacaron a la tercera parte de las estrellas de los cielos que nos dice en Apocalipsis 12, los que estaban con Satanás? ¿Por qué fueron destituidos? ¿Por qué fueron sacados? ¿Sí? ¿Por qué fueron lanzados a la tierra? ¿Por qué? Porque allí también hay leyes espirituales, hermano. Porque allá también hay principios espirituales. Los principios espirituales son los primeros, y cuando en un principio espiritual se manifiesta en algo físico también. Así nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11, nos dice que las cosas que no se ven fueron hechas, las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Dice aquí, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que prestar atención. Y si un gobierno
¿Sí? Si a nosotros nos sacan de ese gobierno de las tinieblas, que es para robar, matar y destruir, y nos trasladan, nos compran y nos colocan en el reino de Dios, en ese gobierno, entonces debemos ajustarnos a unas reglas, a unas leyes, a unos principios, a unos fundamentos, hermanos, porque si no somos transgresores. Y podemos ver aquí en Colombia a dónde están los transgresores. ¿Dónde están los transgresores de la ley? ¿Sí? Obviamente este gobierno es corrupto, es un gobierno de hombres. Y con eso le quiero decir todo. Este gobierno es un gobierno de hombres y es un gobierno corrupto. Pero si nosotros podemos ver dónde están los transgresores, están en la cárcel. ¿Sí? Los transgresores de otros países que vienen a delinquir aquí, pues son mandados a sus países de origen. ¿Sí? Entonces, eso mismo, en este gobierno hay un rey. Y este rey demanda, ¿sí? De este rey demanda, y hay leyes espirituales de este rey y de este reino de Dios. Y nosotros debemos de ir entendiendo, y por eso es que en Romanos 12:2 nos dice: transformaos en el espíritu de nuestro entendimiento. Óigalo bien, nosotros debemos de transformar la forma de pensar, la forma que pensamos física, terrenal. El apóstol Pablo dice que se transforme cada uno en la forma de pensar en este mundo, que no se adapte a esta forma de pensar de este mundo, sino que se transforme para que así pueda conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted y yo, hermanos, no renovamos nuestro entendimiento, si nosotros no hacemos una transformación en nuestras vidas y dejamos de adaptarnos a la corriente de este mundo, hermano, vamos a prosperar. Si nosotros cambiamos, prosperamos. Si seguimos en lo mismo de lo antiguo, hermano, entonces, ¿cómo te puedes sujetar a las leyes del reino? Te vuelves transgresor. Y sabe, hermanos, como el Señor lo mismo lo decía, un reino dividido no prospera, ¿sí? Él está diciendo que un reino dividido no prospera. Y entonces, hermanos, si yo pertenezco a ese reino y no estoy haciendo la voluntad del rey, me estoy volviendo transgresor, y entonces el reino no está prosperando. ¿En dónde no está prosperando? En mi vida no está prosperando la manifestación del reino, la manifestación de todo lo que conlleva tener el reino también en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son esas cosas que son del mundo y están en mi vida, hermano, porque el deseo de la carne está acá dentro de mí, el deseo de los ojos está en mi vida y la vanagloria de la vida está en mí, y yo debo de sacar esto que corresponde al reino de las tinieblas, sacarlo de mi vida para que se plante todo lo que es del reino de Dios. ¿Me lo entiende? Entonces, si yo no empiezo a caminar en aquello que el Señor me está diciendo, por decirlo así, en los fundamentos del reino, en el poder y la autoridad que yo tengo, la investidura que el Señor me da, porque déjeme decirle, nosotros somos embajadores, ¿sí? Nosotros somos embajadores, y estos embajadores tienen una investidura. Así como el presidente tiene una investidura, y todo lo del Senado y todos ellos tienen una investidura, así nosotros mismos también, como hijos de Dios, en el reino tenemos una investidura. Y esa investidura
Si nosotros nos volvemos transgresores, entonces ¿será efectiva esa investidura en nuestra vida? Y aquí entonces el Señor está diciendo, un reino dividido contra sí mismo no prospera. Pero el reino de Dios sigue avanzando. Y el reino de Dios, como dice la palabra, los violentos lo arrebatan, ¿sí? Los violentos arrebatan el reino. Entonces yo tengo que ser tengo que arrebatar con violencia. ¿En qué sentido, hermano? De no dejar que el enemigo siga trabajando en mi vida, siga obrando en mi vida, y voy a levantarme en violencia contra todo eso. A no volver a dejar que el pecado me sujete y me esclavice. Es importante, mi hermano. Por eso es que el Señor nos habla de esta investidura, hermano. El reino es un gobierno, y nosotros como precursores, como embajadores del reino, tenemos una investidura. Y esta investidura tiene que ver con la unción de Dios. Esta investidura tiene que ver con la capacidad del poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Esta investidura tiene que ver con el poder, la autoridad en nuestras vidas hacia el reino de las tinieblas, Señor. Hacia el reino de las tinieblas, y el Señor mismo nos dirige por medio de su Santo Espíritu para hacerle frente a estas cosas y rescatar a sus hijos que están en las tinieblas por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es que le digo que somos embajadores. Y tenemos esa misión encomendada: id y haced discípulos de todas las naciones. Esta es la labor en la investidura. Para eso es la investidura. Para esto es la investidura, para libertar, para ministrar a mis hermanos. La administración tiene que ver con la lavatoria de los pies, para que todo aquello del maligno, que por medio del Espíritu Santo nos dirija para ser libres a aquellas personas. Por eso tenemos esto de la autoliberación. Por eso tenemos esas conferencias, se las damos para que se empiece a hacer la autoliberación y se empiece a hacer una administración de la limpieza del ser espiritual de todos aquellos inquilinos que están en el templo de Dios. Entonces la investidura, hermanos, el fundamento, uno de los fundamentos del reino es la investidura. Y aquí está la misión nuestra de la expansión del reino, hermanos, por medio de la investidura, por medio de la unción para la predicación. Si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, nos dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 nos dice, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí nos están diciendo que nos están dando el Espíritu Santo de Dios, nos están investiendo con el Espíritu Santo de Dios para ser testigos. Entonces el Señor aún nos dice a nosotros, entonces dice aquí que el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Estoy leyendo Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Entonces, dice aquí, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Entonces, hermano, esto es lo que el Mesías, Rey, nos ha delegado. Y no es por fuerza,
no es por fuerza, sino que es por medio del Espíritu Santo, así como Él mismo lo dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de entender que cuando el Señor Jesús iba a ser bautizado, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Esto está en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino a él el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una investidura para que Él empezara a operar en el reino que había descendido, el Espíritu Santo. Y en nosotros, hermanos, también vino el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y nosotros, la iglesia, debemos de operar, hermanos, en ese entendimiento, en ese conocimiento del Espíritu Santo, para que nos guíe a hacer esa obra. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, óigalo bien, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermano. No es que si nos ha concedido casa, carro o beca, no, hermano. La obra para la cual nosotros fuimos llamados, para la obra para la cual nosotros fuimos comprados, la obra en la cual debemos de hacer y desarrollar, así como al apóstol Pablo, el Señor le dijo por medio de Ananías la obra para la cual había sido llamado. Y entonces dice aquí: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que la iglesia que está en el reino debe entender y debe comprender, porque el mismo Señor, el apóstol Pablo, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí en Romanos, él también dice: porque el reino de Dios, en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, hermano, que para operar en el reino, no podemos operar con esta naturaleza. ¿Recuerdan? Tenemos que dejar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, guiados por vista y por lo que oímos. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto nos corresponde a todos, hermanos, porque ¿sabe una cosa? Así como el precursor, el que vino y instauró el reino, ¿sí?, caminó, tomó la cruz y murió y resucitó. Todo hijo de Dios, óigalo bien, así como Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, tomó la cruz, caminó en la cruz, fue crucificado y resucitó. Asimismo, cada hijo de Dios, hermano, debe tomar la cruz, debe negarse,
Asimismo, primeramente para poder tomar la cruz, estar crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y resucitar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de la palabra y tienes que nacer del Espíritu. Y para poder nacer del Espíritu, tienes que haber muerto. Y para poder morir, tienes que nacer de la palabra, ponerla por obra. Y el nacimiento de nuevo, ese lo hace el Padre. Entonces, mis hermanos, si aquí nos está diciendo a nosotros que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, hacer la obra de Dios, en paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, mis hermanos, este primer principio del reino, y el reino es un gobierno y está dirigido por el rey y tiene leyes, tiene mandamientos, tiene ordenanzas. ¿Recuerdan a Felipe? A Felipe el Espíritu Santo vino y le dijo, vea por camino a Gaza, ¿sí? Una ordenanza. Y él se fue Felipe, y después le dijo, acércate al carro, le dijo el Espíritu Santo, y Felipe le dice, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, pero ¿cómo no sé de quién habla Isaías 53, no sé si habla de él mismo o habla de otro. Entonces, mi hermano, esto es andar en el reino. ¿Y sabe una cosa? Vamos a vivir estos tiempos de que Felipe le proclamó la palabra de Dios a este eunuco, y el eunuco dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y lo bautizó en el nombre de Cristo Jesús. Y después de que subieron de las aguas, el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó, zarpazo, lo arrebató a otro lugar, 36 kilómetros de allí de Gaza. Entonces nosotros vamos a vivir también esos momentos, hermano. Estos momentos son gloriosos y vamos a vivir todo ello, ¿sí? Pero debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es para hacer su obra. Y por eso es que nos equiparon, hermano. Allá en el mundo estábamos sin ley, sin Dios, sin promesas, sin nada. Y cuando viene el Señor en el auxilio de sus ovejas, entonces nos encuentra y nos da la investidura, nos da el Espíritu Santo de Dios. Y aquí nos dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para predicar, de amor que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y dominio propio para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas, esa investidura que nos han dado, porque el Señor dice que cuando nosotros
recibimos a Cristo Jesús, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí, no, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la autoridad, la investidura nuestra del reino, es esa autoridad, es ese poder para predicar la palabra. Los dones espirituales es parte de esa investidura para hacer la obra, mi hermano. Entonces debemos entender, mi hermano, que la investidura que tenemos es una investidura que la debemos de valorar. Y el Señor mismo, Él también tiene un primer filtro en nuestras vidas. Después de que el Señor nos da esta investidura, hermano, debemos de pasar por una prueba interna, una prueba en el reino, dentro del reino. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros escojamos a los diáconos, que los probemos primero y después que los coloquen en el lugar. El Señor nos prueba y hay una prueba interna. ¿Recuerdan a Felipe? Cuando había la multitud y para probar a Felipe le dijo, allí en Juan capítulo 6, versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces aquí vemos que nosotros debemos entender, hermano, que a nosotros como hijos de Dios nos prueban. Y el Señor estaba probando a sus discípulos. Estaba probándolos en la fe. Estaba probándolos en aquello de qué hacer entonces. Necesitamos una dirección del Espíritu Santo. Necesitamos algo. Pero mire que aún Andrés, él dice, o sea, es muy, muy tremendo lo de Andrés porque él mira a su alrededor y él oye lo que el Señor le está diciendo a Felipe. Y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Esto es importante, hermanos, porque nosotros debemos de ser probados. Y esta prueba es una prueba de fe también, hermanos. Y así como la unción de nosotros nos sirve para ser fortalecidos, porque en Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir el día malo, hermano. Y aún también vendrá la tentación. Recuerde que la tentación viene es de la concupiscencia que hay en nuestras vidas allá adentro. Recuerde esto. La tentación viene es por la concupiscencia. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús allí en Lucas 4, cuando el Señor va lleno del Espíritu Santo al desierto, no pudo ser tentado. Allí nos dicen el título de nuestras Biblias, pero eso no está en los escritos originales. No dice esto, pero vemos cómo el enemigo dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Entonces allí nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, de que el Señor, dirigido por el Espíritu Santo, pudo dar esas respuestas a Satanás. Entonces nosotros, hermano, nosotros somos tentados de la propia concupiscencia que hay dentro de nosotros y por eso es necesario que saquemos todo eso de nuestro ser. El Señor estaba probando a Felipe a ver qué era lo que iba a contestar, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. En Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza para cuando venga ese día malo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos de discernir, y en la guianza del Espíritu Santo debemos de ser ministrados, hermano, porque en la prueba, o sea, el Señor nos va a probar, pero no nos va a tentar, es totalmente diferente. La prueba, así como se lo dijo a Felipe, a nosotros nos prueba el Señor y prueba nuestra fe. Pero ahí es el punto, que nosotros podemos ser tentados es por la concupiscencia nuestra. Y sabe, hermano, tenemos que ser ministrados de esa concupiscencia. Debemos de ser ministrados de la iniquidad. Debemos ser ministrados de lo que todavía hay en nuestros corazones, porque debemos de andar con un corazón puro, un corazón limpio y en plena certidumbre de fe. Entonces, hermano, importante que nosotros entendamos cuando el Señor nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermano, debemos de caminar en aquello que el Señor nos dice. Si nosotros podemos mirar en la iglesia primitiva, en la iglesia que fue investida con el Espíritu Santo, y vemos a Pedro y a Juan que están ante el concilio, porque Pedro y Juan habían hecho un milagro. Y dice, y hablando, eso es en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, dice versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces ellos, llenos del Espíritu Santo, óigalo bien, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Entonces, mire, hermanos, cómo podemos ver la elocuencia de estos hombres. Y ahí en el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es, hermano, una prueba de fe, que ante el concilio, llenos del Espíritu Santo, hermano, el Padre, como decía, que cuando fueran ante los jueces, ante los magistrados, Él les colocaría las palabras que hablarían, hermano, y todavía sigue sucediendo. Entonces, hermano, es para que nosotros entendamos, hermano, en Hechos de los Apóstoles, también Pedro y Juan son perseguidos. Dice, entonces, Hechos de los Apóstoles 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Mire que ya los llaman sectas. Allí en Hechos de los Apóstoles 15 también habla de la secta de los fariseos. Aquí ya, después de que Cristo está manifestado en sus discípulos y se van convirtiendo, esto se vuelve una secta. La secta de los saduceos se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles
y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Tremendo, mis hermanos, lo que es la prueba, y aún en la prueba misma el Señor respaldándolos a ellos. Nosotros también, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo también necesita ser probada, mis hermanos. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, porque ¿sabe una cosa? El Señor dice: hallará fe el Señor cuando Él venga. ¿Hallará fe en la tierra el Señor cuando Él venga? Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo también necesita ser probada, hermano. Y déjeme decirle, hermano, que es importante que tengamos en cuenta estos fundamentos del reino, la investidura, la prueba. Esto nos da el crecimiento, hermanos, nos da identidad del reino, nos da el crecimiento en el reino, nos da identidad del reino y nos da esa relación con el rey. La palabra de Dios, hermano, nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que nosotros debemos de tener, una manifestación de una identidad. Pero esa relación con el Rey hace que nosotros seamos humildes y que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios entonces nos dice allí en 2 Corintios capítulo 13, el versículo 5 dice: examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Óigalo bien, que nosotros mismos nos examinemos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo te pruebas tú mismo? Porque el Señor nos prueba. Y también hay la parte que el enemigo viene a tentarnos a ver si es que todavía tenemos la concupiscencia y somos atraídos y seducidos, hermanos. Pero el Señor nos dice: probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto es el punto. Que nosotros nos examinemos, hermanos. Nos examinemos a ver si nosotros todavía estamos en la fe. Estos fundamentos, mis hermanos, son importantes en nuestra vida y debemos de valorarlos y tener cuidado con estos fundamentos, porque ¿saben una cosa, hermano? En el Salmo 11:3 nos dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos estos fundamentos del reino, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, Señor bendito Rey, colocamos delante de ti, Señor bendito Rey, nuestras vidas, Rey. Y que entendamos, Rey Santo, Señor, que así como hay un reino de las tinieblas, del cual tú, Señor, nos rescataste, Señor, hay una guerra, Señor, y que
No queremos ser rehenes de guerra, Rey Santo, Señor. No queremos ser cautivos en el pecado, Rey Santo, nuevamente, Señor. Así como lo dice Romanos 6:15, Señor, bendito Rey. Rey, no queremos, Señor, que aquellas cosas, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, en nuestras vidas nos cautiven, Señor, y nos pongan esclavos del pecado, Rey Santo, Señor, sino que seamos esclavos tuyos, Señor, para ser, Señor, bendito Dios, esclavos de la justicia, Señor, bendito Rey, Señor, para que seamos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, esclavos de obediencia, Señor, esclavos de obediencia para justicia, Señor, bendito Rey, Señor. Y no esclavos del pecado, Señor, bendito Rey, Señor, para muerte, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Que tengamos firmes, Señor, estos fundamentos, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro ser, Señor, para así, Señor, bendito Dios, tener esa identidad del reino de Dios, Señor, en nuestras vidas, Rey. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que esta palabra, Señor, la fijes en nuestro corazón, Señor. Así como has fijado, Señor, así como has colocado los mandamientos, Señor, en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, Señor, bendito Rey. Hagas con esta palabra, Señor, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos, y seguiremos hablando más acerca del reino y de sus fundamentos. Bendiciones, mis hermanos.